Capítulo 6. Izuku miró boquiabierto a Nezu. El Nezu, director de UA, trató de no ser fanático. Falló. Oh, Dios mío, eres Nezu. Uno de los pocos animales con una peculiaridad, aunque eso se está volviendo más común a medida que los animales evolucionan junto con los humanos, pero High Specs te da hiperinteligencia Y. De repente, el cerebro de Izuku alcanzó su boca y se dio cuenta exactamente de lo que Nezu acababa de decir. Y me atrapaste tratando de piratear UA antes de que tomara el examen de ingreso. Realmente era un idiota, como dijo Katchan, ¿no? Lo iban a echar de UA antes de que lo aceptaran solo porque se había aburrido y había decidido hacer algo estúpido. Por supuesto, Power Loader no lo estaba llevando a su examen práctico, lo estaba llevando al director, quien iba a presentar cargos y luego obtendría un registro permanente y ningún otro lugar lo aceptaría y, entonces te lo dejo a ti. Buena suerte. Dijo Power Loader. Cuando dio la espalda para irse, Izuku podría haber jurado que murmuró algo sobre el fin del mundo, pero honestamente, estaba demasiado asustado por lo que estaba a punto de suceder como para prestarle mucha atención. Tragó saliva y miró al director, que todavía le sonreía. Quizás solo estaba esperando que Izuku se disculpara. Bueno, disculparse no podía empeorar las cosas, al menos. Izuku se inclinó en una profunda reverencia. Lo siento mucho, de director Nezu, señor. Lo que hice fue completamente inoportuno e inapropiado. Yo, no estaba pensando claramente y obviamente eso no es excusa, pero, oh, no hay necesidad de eso, Midoriyaya. Chilló Nezu. De hecho, lo que hiciste fue bastante impresionante. Izuku se enderezó en estado de shock. La expresión del director era difícil de leer, debido a que su rostro no era humano, pero no podía ver ningún enojo o malicia. ¿Qué? ¿No estás molesto? ¿O no? Nezu se hizo a un lado y le hizo un gesto a Izuku para que entrara. De hecho, estaba bastante encantado. No es frecuente que la gente sea lo suficientemente valiente como para intentarlo, por lo que es muy divertido probar mis defensas contra caras nuevas. ¿Té? Izuku asintió aturdido y se sentó en la silla que Nezu le ofreció. Todavía no podía creer que no estaba en problemas, pero aparentemente Mei había tenido razón sobre él dando una buena primera impresión. O tal vez Nezu solo estaba haciendo ilusiones para aplastarlas más tarde. No sería la primera vez. Nezu sirvió el té con cuidado y colocó una taza frente a Izuku. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas pirateando? Creo que unos 8 meses. Izuku tomó la taza y la sostuvo mientras esperaba que se enfriara. Solo lo recogí después de que decidí postularme al curso de soporte. Yo, pensé que sería útil para recopilar información. Oh, estoy completamente de acuerdo. Nezu señaló y tomó un sorbo de su té. Pero me sorprende que todavía seas tan nuevo en esto, considerando tu creatividad esta mañana. ¿Estaba solicitando para apoyar una decisión reciente? Yo, bueno, Izuku se rió entre dientes torpemente. Pensé que el apoyo al héroe era simplemente inventar cosas. No pensé en mirar en la pista de análisis hasta, lo siento, estoy divagando, pero bueno, ya que realmente disfruto analizando héroes y peculiaridades, simplemente parecía perfecto, supongo. Nezu sonrió con complicidad. No es frecuente que los jóvenes soliciten ser analistas. La mayoría de la gente asume que el apoyo es simplemente una invención de elementos de apoyo, como lo hizo usted, y aunque el análisis es una parte importante de la creación de esos elementos de apoyo, muchas personas pasan por alto su potencial en la recopilación de información y estrategia. Hablando de su análisis, ¿puedo ver su portafolio? Izuku asintió y sacó el cuaderno de su mochila para entregárselo a Nezu, quien comenzó a hojearlo con entusiasmo. Izuku se preguntó si solo estaba hojeando su escritura o si su peculiaridad le daba la capacidad de leer rápidamente. Si era lo último, ¿qué tan rápido podía leer? ¿Estaba la velocidad limitada por su peculiaridad o podría entrenarse para leer aún más rápido? Si no estuviera limitado por su cerebro, entonces su velocidad probablemente estaría limitada por la rapidez con que pudiera pasar las páginas físicamente, pero si estuviera leyendo algo que se desplazara automáticamente, como en una computadora, ¿cómo afectaría eso a la velocidad? No soy tan rápido como todo eso, Midoriyaya. Nezu se rió entre dientes. Todavía tengo que esperar a que mi cerebro se ponga al día antes de poder pasar la página, y aunque mi peculiaridad definitivamente ayuda, la mayor parte de mi lectura rápida es en realidad una habilidad que he cultivado. Izuku se sonrojó y cerró la boca de golpe. Lo siento, sé que mis murmullos son espeluznantes. Al contrario, fue una demostración maravillosa de sus habilidades de análisis en tiempo real.
Nezu dijo simplemente, volviendo a la carpeta, y aunque probablemente será útil aprender a ser consciente de cuando estás murmurando, no hay nada malo en el hábito. Los ojos de Izuku se agrandaron y miró a Nezu en silencio mientras terminaba la carpeta. Su murmullo, ¿no estuvo mal? Eso le pareció muy extraño. Kacchan siempre había dicho que era molesto y espeluznante, pero, de nuevo, había dicho las mismas cosas sobre los cuadernos de Izuku. Tal vez fuera espeluznante que lo hiciera un héroe, pero era simplemente una excentricidad cuando lo hacía un analista, eso tendría sentido. Sí, una excentricidad, no un hábito molesto del que tenía que deshacerse. A Izuku le gustó eso. Nezu finalmente pasó la última página de su carpeta y la dejó a un lado, esto es bastante impresionante. Supongo que has estado analizando héroes durante mucho más tiempo del que has estado pirateando. Sí señor. Dijo Izuku. Comencé a analizar a los héroes como un pasatiempo cuando tenía 4 años, pero no me di cuenta de que era una habilidad comercial. ¿Estaría bien si me aferrara a esto para poder leerlo más detenidamente en una fecha posterior? Preguntó Nezu. Izuku asintió con la cabeza, una extraña sensación de orgullo creciendo en su pecho cuanto más el director lo elogiaba, ya asumía que no lo iba a recuperar, ya que es parte de mi solicitud. ¡Excelente! Nezu juntó las patas. Ahora, tienes tu computadora portátil contigo, ¿correcto? ¿Sí? Izuku sacó su computadora portátil y la dejó en el escritorio frente a él. Perfecto. Dijo Nezu. Ahora vamos a la parte práctica de tu examen. Izuku tragó saliva nerviosamente, pensando en todos los ominosos deseos de buena suerte de Midnight Powerloader. ¿Qué haré exactamente? Como dije, quedé muy impresionado con sus esfuerzos esta mañana, así que simplemente quiero que continúe con lo que estaba haciendo entonces. Los ojos de Nezu brillaron con picardía, quiero que Akesua. Izuku parpadeó para quitarse las lágrimas de agotamiento y frustración mientras se alejaba cojeando de Wa, dolorido por estar sentado encorvado sobre su computadora portátil durante las últimas horas. Había intentado todo lo que podía pensar, cada puerta trasera, cada pequeño truco, incluso un virus creado apresuradamente, pero al final del examen, Izuku apenas había pasado la primera ronda de defensas. No importaba lo mucho que Nezu hubiera disfrutado con su carpeta, o lo bien que lo hubiera hecho en el examen escrito, había reprobado por completo la práctica. ¿Qué iba a pensar su mamá? Después de todos estos meses de ella haciendo todo lo posible para apoyarlo, ¿volverían a separarse? Estaría decepcionada de él. ¿A dónde iba a ir a la escuela? ¿Qué trabajo tomaría siquiera un estúpido, débil y sin peculiaridades como él? De repente, Izuku fue embestido por alguien que iba a toda velocidad. Inmediatamente, se congeló y se acurrucó sobre sí mismo para tratar de convertirse en un objetivo más pequeño. Kacchan no debería estar todavía aquí, ¿verdad? Nezu se había ido en algún momento durante el examen de Izuku para ir a monitorear la práctica del curso de héroe, e Izuku había intentado usar ese tiempo para piratear Wa usando la computadora de Nezu, pero ni siquiera pudo descifrar la contraseña. Pero Nezu había regresado bastante rápido, por lo que Kacchan ya debería estar en casa ahora. ¿Qué pasaría si fuera alguien más que se hubiera enterado de que no tenía peculiaridades y que iba a golpearlo y nunca encontrarían su cuerpo y... Wa, Izuku, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Izuku saltó de sus pensamientos en espiral y miró a su alrededor, pero la única persona cerca de él era Mei, que actualmente tenía una mano apoyada en su hombro. Oh, Mei chocó con él en realidad, completamente en el personaje, probablemente. Era solo Mei, no Kacchan. Y Mei no se parecía en nada a Kacchan, así que no iba a darle una paliza. Probablemente. Izuku forzó una sonrisa en su rostro, nada. ¿Me has asustado? Eso es todo. Mei frunció el ceño como si no le creyera. Entonces, ¿qué pasa con las lágrimas? Lo intentó, realmente lo hizo, pero solo duró unos 2 segundos antes de que esas estúpidas lágrimas de Midorilla corrieran por su rostro como una especie de estúpido geyser. Ni siquiera había conocido a esta chica en un día completo y ahora había arruinado su amistad o su asociación o lo que fuera porque aquí estaba, llorando frente a ella y simplemente no podía parar. Mei había comenzado a frotar su hombro en algún momento durante su crisis nerviosa y probablemente estaba tratando de consolarlo, pero sus murmullos sobre soltar a sus bebés, con quienquiera que lo lastimara en realidad eran bastante intimidantes. Nadie me lastimó, Mei-chan. Izuku finalmente salió entre lágrimas, de todos modos, es mi culpa. Mei lo miró con escepticismo, ¿entonces qué pasó?
Eso hizo brotar las lágrimas de nuevo, pero afortunadamente pudo hablar a través de ellas esta vez. Nezu quería que pirateara OA para mi práctica, pero no pude hacerlo. Fallé. Mei se sentó en la acera y lo acercó a ella, ignorando las miradas extrañas de la gente que pasaba. ¿Estás seguro de que no solo querían que lo intentaras? Eso hizo que Izuku se detuviera. ¿Qué? Bueno, cada fracaso es solo un trampolín hacia el éxito, ¿verdad? Mei dijo con entusiasmo, y tú mismo dijiste que la ciberseguridad de UA es absolutamente una locura, así que ¿y si él estaba planeando que fracasaras? Izuku simplemente la miró fijamente. Si él quería que fracasara, ¿por qué me dijo que tuviera éxito? Mei le dio un golpecito en la frente, que aparentemente era su manera de sacarlo de su cabeza y decirle que estaba siendo un idiota. Muchos inventos son solo para aprender el proceso. Incluso si no funcionan, no fueron una pérdida de tiempo porque hacen que el próximo invento sea más rápido. La seguridad de UA no sería la mejor en el negocio si un niño de primer año pudiera superarla, ¿verdad? Probablemente solo querían ver cómo abordaba un problema que no podía resolver. Querían ver tu proceso. Izuku pensó en eso por un momento. Tenía cierto tipo de sentido, pero, de nuevo, todo parecía que todo lo que decía Mei estaba en la línea entre ser razonable y estar absolutamente loca, así que tal vez era solo que ella lo decía lo que lo hacía sonar tan creíble. Aún así, podría hacer que esperar su carta de rechazo fuera un poco menos doloroso, siempre y cuando tuviera cuidado de no tener demasiadas esperanzas. Si tú lo dices, dijo lentamente, pero ¿y tú? ¿Cómo te fue en la práctica? Mei sonrió e inmediatamente se lanzó a una historia que involucraba volar su espacio de trabajo 3 veces hasta que finalmente consiguió un prototipo funcional de botas flotantes 20 minutos antes del final del examen. Izuku escuchó y se rió con ella hasta que sus lágrimas se secaron y mamá comenzó a enviarle mensajes de texto frenéticamente preguntándose cuándo estaría en casa. Para cuando empezó a caminar a casa, su corazón estaba un poco más ligero de lo que había sido y su teléfono era un poco más pesado. Después de todo, tenía un nuevo número. Capítulo 7. La carta era más pesada de lo que esperaba. Bueno, lógicamente, Izuku sabía que el sobre probablemente estaba lleno de todo tipo de papeleo si era aceptado, o tal vez recursos por si no lo era, así que tenía sentido que pesara algo, pero por alguna razón, se sentía más pesado que el papel. O tal vez esa fue una reacción emocional a la tensión que había estado sintiendo desde que mamá entró corriendo después de recibir el correo. Esta carta iba a determinar el resto de su futuro. Esto determinaría si seguía siendo un perdedor sin valor o si fue al alma mater de All Might para convertirse en analista profesional, por lo que no es de extrañar que el sobre se sintiera tan pesado. Mamá se movió nerviosamente, retorciéndose las manos mientras esperaba que él la abriera. Hace unos meses, probablemente habría ido a su habitación para estar solo, pero ella había estado tan involucrada en su preparación para el examen de ingreso como él, y honestamente, después de bombardear lo práctico, realmente podría usar el apoyo. Izuku, dijo mamá finalmente. No va a ser más fácil si esperas. Izuku asintió y respiró hondo, luego cerró los ojos y abrió el sobre como si se estuviera quitando una tirita. Hubo un golpe metálico que hizo que Izuku abriera los ojos cuando algo dentro se cayó y golpeó la mesa de café. ¿Eso es un proyector de hologramas? Casi tan pronto como dijo eso, el disco cobró vida y apareció una pequeña pantalla. Power Loader estaba mirando directamente a la cámara, luciendo algo cansado, lo cual tenía sentido si hubiera tenido que hacer uno de estos para cada estudiante en el curso de apoyo. Izuku Midoriya. Comenzó Power Loader. Aprobaste el examen escrito con gran éxito y entregaste una carpeta impresionante. Sin embargo, me dijeron que durante el examen práctico no lograste hackear UA. Las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos y pudo sentir a mamá mirándolo con lástima mientras él miraba al suelo. Por supuesto que sabía que había reprobado el examen. Por mucho que quisiera creer que Mei había tenido razón acerca de que no esperaban que él tuviera éxito, no había sido capaz de alejar el miedo cada vez que pensaba en la prueba. Realmente fue un fracaso. Era un don nadie sin peculiaridades, como siempre decía Kacchan. Me alegro. Izuku levantó la cabeza lo suficientemente rápido como para casi darle un latigazo. Estaba Power Loader, contento de no haber llegado a UA. ¿Lo estaba jodiendo? Eso no parecía un comportamiento apropiado para un héroe profesional. Si hubieras tenido éxito, honestamente me preocuparía la calidad de las defensas de nuestra escuela.
Power Loader se burló. Afortunadamente, Nezu en realidad no esperaba que tuvieras éxito, simplemente estableció la tarea como una forma de medir tu habilidad y empuje, a pesar de que tu portafolio era lo suficientemente impresionante como para garantizar tu admisión sin necesidad de una práctica. Tómelo de alguien que ha estado trabajando con él durante bastante tiempo, impresionar a Nezu así no es tarea fácil. Parece que tiene, Power Loader se estremeció casi imperceptiblemente, planes especiales para ayudarte a realizar tu potencial. Izuku contuvo la respiración cuando Power Loader sonrió cansada. Como jefe del curso de apoyo en la, bienvenido, Izuku Midoriya. Esta es tu academia de apoyo. La mandíbula de Izuku cayó y siguió mirando la pantalla mientras mamá lloraba y lo abrazaba con fuerza. Lo hizo, lo hizo. Iba a UA. Él lo hizo. Oh, espera, Power Loader todavía estaba hablando. Ahora que lo hemos sacado del camino, hay algunos elementos de limpieza de los que necesito contarles. Hay 3 clases de apoyo para el primer año en UA. Las clases 1, F y 1, G se adaptan a la vía de la invención, mientras que la clase 1, H se centra principalmente en el diseño. Debido a la rareza de los estudiantes que ingresan a la pista de inteligencia y análisis, se le ha asignado a la clase 1, F con los estudiantes de invención. Sus proyectos y asignaciones, por supuesto, se modificarán para adaptarse a su énfasis, y también tendrá lecciones diarias con el director Nezu, pero aún deberá aprobar la prueba de seguridad de laboratorio en el sitio web de la UA antes de que comience la escuela, ya que 1F se reúne en un laboratorio en lugar de en un aula tradicional. Complete los formularios incluidos con su carta de aceptación para informarnos de cualquier equipo o material que necesite para que podamos tenerlos listos para usted el primer día de clase. Felicitaciones, Midoriya. Espero verte en mi clase. Lo hiciste, bebé. Mamá no había dejado de abrazarlo desde que Power Loader le había dicho que lo aceptaban. Trabajaste tan duro. Estoy tan orgulloso de ti. Eso fue lo que finalmente empujó a Izuku al borde a llorar. No tenía idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Todos esos años en los que ella se disculpó porque él no tuviera peculiaridades y le dijera que eligiera un sueño diferente habían terminado. Su mamá creía en él ahora. Ella estaba orgullosa de él. Eso se sintió casi tan bien como que le dijeran que en realidad lo aceptaron en UA. Izuku. Mamá dijo creo que tu teléfono está vibrando. Izuku escuchó y, efectivamente, hubo un leve ruido vibrante. Miró a su alrededor para ver que su teléfono se había caído de su bolsillo y estaba sentado en el sofá a su lado. ¿Quién lo llamaría siquiera? Kat-chan era el único en la escuela que tenía su número, pero Izuku estaba medio convencido de que lo había borrado tan pronto como la tía Mitsuki lo había obligado a ponerlo en su teléfono. Titubeante, Izuku respondió a la llamada. Yo entré. Ni siquiera tuvo la oportunidad de saludar antes de que Mei le gritara al oído. Entré, Izuku, voy a UA. Izuku no pudo evitar la sonrisa que se extendió por su rostro. Felicidades, Mei-chan. Sabía que podrías hacerlo. Mamá parecía muy confundida e Izuku de repente se dio cuenta de que en su neblina depresiva posterior al examen, no solo casi se había olvidado de darle a Mei su número, también se había olvidado por completo de decirle a mamá que conoció a Mei. Había estado tan deprimido cuando llegó a casa después de fallar en la práctica que se fue directamente a su habitación, y luego pasó el resto de la espera tratando de no pensar en eso, especialmente porque nunca lo vería. Ella de nuevo si no llegaba a UA. Ahora tenía que explicarle a su madre quién era esta chica al azar. Incómodo. Se quitó el teléfono de la boca y habló en voz baja. Mei-chan es, bueno, Mei estaba actuando como si fueran amigos, pero todavía no quería asumir nada. Nos conocimos en el examen de ingreso. Ah, mamá asintió con la cabeza en comprensión, pero todavía parecía un poco nerviosa. ¿Qué hay de ti, Izuku? La pregunta hizo que Izuku sintonizara las divagaciones de Mei. ¿Pasaste? Porque si no lo hiciste, iré directamente a UA y les diré que... ¡No! Izuku gritó, pero luego se dio cuenta de que eso podría tomarse por el camino equivocado. Quiero decir, no, por favor no hagas eso, Mei-chan. Entré. Aparentemente, mi final fue solo una formalidad y en realidad no esperaban que tuviera éxito. Te lo dije. Mei se rió entre dientes, sabía que no te fallarían. Eso sería como ignorar a mis bebés perfectos. Entonces, ¿en qué clase vas a estar? ¿Vas a estar con todos los demás estudiantes de análisis? En realidad, soy el único, así que me pusieron en una clase de invención. Izuku dijo nerviosamente, estoy en 1F.
Hubo un momento de silencio e Izuku estaba empezando a preguntarse si de alguna manera había dicho algo mal cuando Atsume chilló tan fuerte que tuvo que sostener el teléfono con el brazo extendido solo para evitar quedarse sordo. Mamá siguió mirando entre él y el teléfono, obviamente preocupada. ¿Está bien? Izuku se encogió de hombros impotente, creo que podría estar emocionada. Yo también estoy en 1F. Mei gritó. Estamos en la misma clase. Izuku parpadeó en estado de shock por un momento. Iba a tener un amigo en clase. Eso no había sucedido bueno, dependía de si contaba a Kacchan como amigo. Habían estado en muchas clases juntos, pero definitivamente no fue agradable, o al menos no tan agradable como pensaba que sería estar en una clase con Mei, así que no estaba seguro de si eso contaba. Izuku sonrió. Finalmente iba a estar en la misma clase que un amigo. Bueno, si en realidad fueran amigos. Deberíamos hacer algo para celebrar. Mei declaró. Izuku volvió a apartar el teléfono de su boca y miró a mamá. ¿Te importaría si voy a pasar el rato con Mei-chan? Quiere celebrar que entramos. Mamá frunció el ceño por un momento. ¿Quiere venir a cenar? Si es tu amiga, quiero conocerla. Podría hacer tu favorito. Titubeó Izuku. ¿Invitarla a casa era extraño? No podía imaginar invitar a alguien de su escuela secundaria, y Kacchan probablemente se reiría de que mamá insistiera en conocer a su nuevo amigo, pero Mei no parecía del tipo que se avergüenza de normas sociales como esa, así que probablemente no le importaría. Supongo que puedo preguntarle. 20 minutos después, Izuku estaba limpiando frenéticamente la cocina mientras mamá comenzaba la cena. ¿Y si Mei pensaba que su casa estaba demasiado sucia? ¿Y si pensaba que estaba en una zona mala de la ciudad? ¿Qué pasa si ve las fotos de Izuku de 4 años en un mono de All Might y no quiere volver a hablar con él? Estaban en la misma clase, él tendría que tener cuidado de sentarse siempre al otro lado de la habitación, o tal vez detrás de ella para que ella no tuviera que verle la cara. ¿Fue más seguro quitar las fotografías? Sí, definitivamente es más seguro quitar las fotos. Oh no, eso fue un golpe. Demasiado tarde. Abortar misión. Ambos corrieron a abrir la puerta, pero antes de que mamá pudiera abrirla, Izuku de repente tomó su mano. Antes de que conozcas a Mei, necesito advertirte sobre algo. Mamá parecía preocupada. ¿Tiene tatuajes o algo? Inko, eso no fue muy plus ultra de tu parte. No, nada de eso. Izuku dijo frenéticamente. Es solo que, ella llama a sus inventos sus bebés. ¿Por qué tendrías que advertirme sobre? Izuku abrió la puerta antes de que pudiera terminar e inmediatamente recibió un brazo de fuerte Mei-chan. Izuku. Este año va a ser muy divertido. Izuku deseó que su rostro volviera a su color normal mientras la apartaba de él. Mei, esta es mi mamá. Mamá, esta es Mei-chan. Los ojos de Mei se iluminaron y corrió hacia su mamá, prácticamente vibrando de emoción. Es maravilloso conocerte, Midori Ayasan. Tu hijo y yo vamos a tener tantos bebés hermosos juntos. Mamá inmediatamente se atragantó y la miró en estado de shock antes de conectar los puntos. Se relajó visualmente y suspiró aliviada. Oh, eso es lo que quisiste decir, Izuku. Veo por qué me advertiste. Y sí, Izuku parece estar deseando trabajar contigo también. Bien. Mei sonrió. Estoy muy emocionada de ver qué bebés puedo hacer con el cerebro asombroso de su hijo. ¿Le enseñaste cómo hacer eso? Mamá todavía parecía un poco abrumada por la energía de Mei. ¿Qué? Creo que se refiere a mi análisis, mamá. Izuku vino a su rescate, ¿o te refieres al pirateo? Ambas cosas. Oh, el análisis siempre ha sido el pasatiempo de Izuku, de verdad. Incluso cuando era niño, estaba observando peculiaridades y escribiendo notas sobre ellas. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo hasta que me mostró su primer cuaderno. Mamá dijo. Y además de comprarle cuadernos y clases de informática, es todo él. Wow, dijo Mei, sabía que eras inteligente, Izuku, pero eso es otra cosa. ¿Realmente aprendiste a hacer tus cuadernos por ti mismo? Izuku asintió con la cabeza. Yo, siempre amé a los héroes, así que simplemente, tenía sentido. Los he estado haciendo desde siempre, así que los primeros son realmente estúpidos y creo que probablemente estén escritos con crayón. Genial, mis primeros planos eran los mismos. Sabía que eran planos, así que fui muy particular al tener que dibujarlos con crayón azul. Mei sonrió e Izuku se alegró al darse cuenta de que mamá se veía más a gusto ahora que había tenido la oportunidad de adaptarse a la energía de Mei. Entonces, ¿qué hay para cenar?
Capítulo 8. Bakugo Katsuki e Izuku Midoriya, por favor preséntense en la oficina del director. Bakugo Katsuki e Izuku Midoriya. Izuku se congeló en su asiento cuando el salón de clases explotó en susurros ante el anuncio. Vacilante miró a Kacchan, pero bajó la cabeza para mirar al suelo en el segundo en que vio la mirada de muerte que Kacchan le estaba dirigiendo. ¿Por qué los estaban llamando a la oficina? ¿Y juntos? Se trataba de... No podía ser por las burlas. Nunca habían hecho nada al respecto antes, así que no había ninguna razón para que hicieran algo ahora, especialmente ahora que Kacchan había entrado en el curso de héroe de UA. Entonces eso significaba que Izuku probablemente estaba en problemas por algo, pero ¿qué? ¿Y por qué tendría que venir Kacchan también? Izuku recogió sus cosas y salió al pasillo, con cuidado de mantenerse unos pasos detrás de Kacchan para no pensar que Izuku estaba tratando de adelantarse a él. Desafortunadamente, sus esfuerzos por no hacer enojar a Kacchan fueron en vano, porque tan pronto como doblaron la esquina, Izuku se encontró siendo golpeado contra la pared. ¿De qué se trata esto, Deku? Kacchan gruñó. ¿Qué hiciste? No lo sé, lo juro. Izuku sostuvo su bolso firmemente contra su pecho para que Kacchan no pudiera agarrarlo, sus ojos se movieron rápidamente hacia el humo que salía de su mano. Vámonos, probablemente no deberíamos hacer esperar al director. Kacchan chasqueó la lengua con desdén, pero soltó a Izuku y siguió caminando hacia la oficina del director. Izuku respiró hondo para estabilizarse antes de apresurarse tras él, dejando un espacio más grande entre ellos esta vez, para que tuviera un poco más de advertencia si Kacchan decidía confrontarlo de nuevo. Cuando llegaron a la oficina, Kacchan llamó a la puerta y le lanzó una mirada de advertencia a Izuku antes de que la puerta se abriera. El director era un hombre que realmente parecía demasiado joven para quedarse calvo, pero eso no lo detuvo. Izuku había estado en su oficina varias veces en el pasado, ninguna de las cuales había sido necesariamente agradable, por lo que la sonrisa en el rostro del director no hizo nada para tranquilizarlo. De hecho, hizo que todo fuera más inquietante, porque Izuku honestamente no podía pensar en una sola razón por la que lo llamarían a la oficina si no estuviera en problemas. Solo quería ser la primera persona de nuestra escuela en felicitarlos a los dos, dijo el director. No puedo creer que no tengamos uno, pero 2 estudiantes de nuestra escuela asistirán a UA. Y pensar que eres uno de ellos, Midoriya. Honestamente, es un milagro. Izuku tragó saliva al sentir el calor de la mirada de Kacchan sobre él. O tal vez fue literalmente calor, Kacchan había activado su peculiaridad. No haría eso en la oficina del director, ¿verdad? ¿El director le dejaría salirse con la suya? No sabía por qué había asumido que tendría la suerte de que nadie en su escuela secundaria supiera que había llegado a UA. Había sido tan agradable estos últimos meses sin que nadie supiera acerca de su nuevo sueño, pero por supuesto, Aldera tenía que haber recibido los resultados de sus exámenes. Había sido incluso más idiota por no prepararse de alguna manera para la eventualidad de que Kacchan se enterara. Iban a asistir a la misma escuela secundaria, se encontrarían eventualmente, incluso si estuvieran en cursos diferentes. Bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Izuku forzó una sonrisa temblorosa en su rostro. Gracias, señor. Espero que le hagamos sentir orgulloso. El director asintió y les hizo un gesto para que se fueran. Izuku se quedó incómodo por un segundo, esperando a que Kacchan se fuera primero, pero siguió mirándolo hasta que Izuku finalmente cedió y corrió hacia la puerta. Solo quería volver a clase y fingir que el director no sabía exactamente lo que estaba haciendo al llamarlos a ambos a la oficina al mismo tiempo. Quería fingir que su nuevo sueño aún estaba a salvo. Quería fingir que Kacchan era como Mei y estaba emocionado de que fueran a la misma escuela, en lugar de enfurecerse. En cambio, la realidad lo agarró bruscamente del brazo y lo arrastró afuera, llevándolo directamente a una alcoba detrás de los vestidores que no tenía cámaras. A esta hora del día, incluso si Kacchan soltaba explosiones, nadie estaría del otro lado para escucharlas, lo que también significaba que nadie estaría cerca para escuchar los gritos de Izuku. No es que lo que habían ayudan si se hicieron oír, pero fue el principio de la cosa. Izuku no pudo contener un grito agudo cuando fue empujado contra la pared por segunda vez en 10 minutos. Kacchan lo fulminó con la mirada y esta vez Izuku supo que el calor no era solo por su mirada cuando sintió la piel de su pecho ampollar donde la mano de Kacchan sostenía su camisa. Pensé que habías renunciado a ser un héroe, Ned. Izuku tembló al darse cuenta de que nunca antes había visto a Kacchan tan enojado. Esto fue malo. Incluso peor de lo habitual.
¿Qué pasaría si Kacchan lo matara? ¿Le cederían su lugar en la OA a otra persona? ¿Encontraría Mei a alguien más con quien hacer inventos? ¿Alguien se daría cuenta de que se había ido? Apuesto a que te lo has pasado genial riendo a mis espaldas estos últimos meses, ¿no es así? Kacchan se burló. Fingiendo haber renunciado, cuando en realidad nos estabas mintiendo todo el tiempo. ¿Cómo pudiste aprobar el examen, maldito nerd? Izuku siseó de dolor cuando Kacchan soltó una explosión en su pecho. Se suponía que yo era el primer y único estudiante de esta escuela de mierda en llegar a UA, y tenías que ir y arruinarlo. Gritó Kacchan. Bueno, espero que tu diversión haya valido la pena, porque se acabó Deku. No me importa si de alguna manera hiciste trampa y llegaste a UA, no vas a ser un héroe. Estoy en el curso de apoyo, Kacchan. Gritó Izuku. Temblaba por el dolor, la ansiedad y ahora el esfuerzo emocional que le costó gritarle a su amigo más antiguo: no te mentí, Katsuki. Dejé de ser un héroe hace meses. Ni siquiera probé el examen del curso de héroe como lo hiciste tú, así que no te enojes conmigo por perseguir un sueño que ni siquiera te afecta. Agarró el brazo que lo sostenía contra la pared y lo apartó, luego corrió lo más rápido que pudo lejos de la escuela. Indudablemente se metería en problemas por faltar a clase, pero no se arriesgarían a suspenderlo o castigarlo de manera demasiado drástica ahora que estaría asistiendo a la UA. Querían demasiado la atención positiva para eso. Tal vez por eso dejaron que Katsuki se saliera con la suya en todo lo que hacían, porque era el estudiante con más posibilidades de triunfar. Izuku apenas podía ver a través de sus lágrimas mientras corría a casa en piloto automático, enviándole un mensaje de texto a Mei para que lo llamara cuando tuviera un minuto. No sabía lo que diría si ella llamaba, simplemente, había demasiadas emociones para que él las procesara solo. Afortunadamente, mamá estaba en el trabajo, así que no tenía que preocuparse de que ella lo viera irrumpir por la puerta con lágrimas corriendo por su rostro mientras se dirigía directamente al baño para aventar la horrible quemadura en su pecho. Para su sorpresa, el teléfono de Izuku sonó justo cuando estaba a punto de quitarse el uniforme. Miró la pantalla para ver el nombre de Mei en el identificador de llamadas. ¿No deberías estar en clase ahora mismo? Le dije a la maestra que había agregado accidentalmente un componente inestable a la batería de mi teléfono celular y que iba a explotar si no respondía a una llamada de inmediato. Dijo Mei. De hecho, lo he hecho antes, así que no lo cuestionaron. ¿Realmente has volado tu teléfono por accidente? Izuku preguntó aturdido. No fue una explosión muy grande. Mei descartó. ¿Pero qué está pasando? Tu mensaje de texto sonaba realmente molesto y ahora tu voz está haciendo esa extraña cosa estrangulada que hace cuando estás llorando. Capítulo 9. Izuku hizo todo lo posible por mirar al frente y no ceder a la tentación de encorvar los hombros en un intento de convertirse en un objetivo más pequeño. Como predijo, la noticia de que ingresó a UA se había extendido como la pólvora desde ayer, aunque Izuku no sabía si eso era culpa de Katsuki o del director. En el momento en que llegó, Izuku había sentido docenas de ojos sobre él e incluso ahora, después de mediodía, sus compañeros de clase simplemente no dejaban de mirarlo. Algunos parecían enojados, como Katsuki, pero la mayoría simplemente pensaba que estaba mintiendo para llamar la atención. Inútil Deku. Simplemente va a arrastrar a UA hacia abajo. ¿De verdad crees que entró? Alguien en mi clase de ciencias dijo que sería posible falsificar una carta de aceptación si eras lo suficientemente estúpido como para intentarlo. Incluso si entrara, no es como si se fuera a quedar allí, ¿verdad? UA es para los mejores y los más brillantes, así que apuesto a que expulsarán a Deku el primer día. De hecho, Izuku deseaba que le dijeran lo que querían a la cara en lugar de susurrarlo mientras pasaba. No era como si no supieran que podía escucharlo, así que en realidad, sería más fácil si fueran sinceros al respecto, si tan solo Izuku no tuviera que fingir ignorancia. Tal vez parte de la razón por la que Mei era tan fácil de ser amiga era porque era muy franca con las cosas. Ella podría tener una forma extraña de decir las cosas, pero Izuku estaba casi seguro de que nunca le mentiría, incluso para evitar sus sentimientos. Si le preguntaba, lo más probable es que ella dijera algo sobre los datos incorrectos que generan malos inventos, pero al menos Izuku podía confiar en ella. Probablemente. Izuku suspiró aliviado mientras salía por la puerta principal, agradecido de finalmente estar lejos de sus compañeros de clase. Faltaban solo un par de días más para el final del año escolar, y luego comenzaría UA con Mei, para poder manejarlo hasta entonces. Podía manejarlo. Ya había pasado por cosas mucho peores.
No se encontró con ninguna pelea de héroes en su camino a casa, así que tal vez no estaba prestando tanta atención a su entorno como debería haberlo hecho, y fue una sorpresa para él cuando dobló una esquina solo para ver a Katsuki inclinado contra la pared, respaldado por dos de sus compinches. Cuando Katsuki lo vio, entrecerró los ojos, pero no explotó. Izuku se congeló momentáneamente antes de obligarse a relajarse. No era culpa suya que Katsuki fuera malo, solo tenía que seguir recordándose eso. Katsuki se apartó de la pared y miró a Izuku con el ceño fruncido. ¿A dónde diablos fuiste ayer, maldito nerd? Izuku hizo todo lo posible para canalizar su mei interior mientras respondía: me fui a casa, Katsuki. Eso tiende a suceder después de que uno se queda acorralado detrás de la escuela, pero, por supuesto, no sabrías nada sobre eso, ¿verdad? Estaba preparado para salir disparado en el momento en que los compinches de Katsuki le dieron una oportunidad, pero lo estaban flanqueando a ambos lados y el propio Katsuki estaba bloqueando su camino hacia adelante. Izuku había estado esperando que explotara con su último comentario, pero para su sorpresa, Katsuki estaba callado. Fue espantoso. Izuku sabía cómo lidiar con un Katsuki que gritaba, incluso sabía cómo lidiar con una explosión de Katsuki, incluso si eso casi siempre terminaba lastimándolo, pero esto era nuevo. No era que Katsuki no estuviera enojado, pero esa ira estaba hirviendo bajo la superficie en un tipo de rabia fría y alguna otra emoción que Izuku no podía ubicar. Quizás confusión. ¿Estaba Katsuki confundido acerca de que Izuku le respondiera? O tal vez no entendía por qué se había ido a casa ayer. No tenía mucho sentido pensar en eso ahora, porque en última instancia, no importaba. Lo que importaba era que Izuku se escapó de aquí antes de que se lastimara de nuevo. Bueno, Izuku forzó una sonrisa temblorosa en su rostro, haciendo todo lo posible por imitar la confianza de Mei. Si eso es todo lo que querías preguntarme, entonces probablemente deberíamos estar llegando a casa. Katsuki lo miró intensamente por un momento antes de burlarse. Entonces, ¿eres una especie de inventor de mierda ahora o algo así? Izuku tardó un momento en darse cuenta de que Katsuki estaba hablando sobre el curso de apoyo. Por supuesto, había hecho la misma suposición que Izuku al principio, pero realmente no sabía si era inteligente hacerle saber a Katsuki algo más de lo que tenía que saber sobre su nuevo sueño. ¿Te importa? Vas a ser un héroe, Katsuki, y yo no. ¿No es eso lo suficientemente bueno para ti? Te dije que no aplicaras. Katsuki gruñó. Izuku sintió una oleada de ira y reconoció el sentimiento de su llamada telefónica con Mei ayer. No era culpa suya que Katsuki fuera un idiota, por lo que no era su responsabilidad evitar ponerlo en marcha. No soy uno de tus compinches, Katsuki. No me controlas. Algunas pequeñas explosiones estallaron en la mano de Katsuki, pero en lugar de tener miedo, todo lo que Izuku podía pensar era en el hecho de que Mei aparentemente había volado accidentalmente su teléfono al menos una vez. La esperanza se mezcló con la ira. Tal vez si la rodeaba lo suficiente, las explosiones adquirirían un significado diferente. Tal vez, eventualmente, los asoció con la amistad y la aceptación, en lugar de la decepción y el dolor. Izuku cuadró los hombros. Katsuki, ¿qué diablos pasa con eso, Deku? Katsuki interrumpió. ¿Por qué diablos me llamas Katsuki de repente? Pensé que todavía estabas usando ese estúpido apodo. Izuku dio un paso atrás. Por alguna razón, no se había dado cuenta de que Katsuki siquiera notaría el cambio. Era solo una piedra al costado del camino de la grandeza de Katsuki, así que, ¿qué importaba cómo lo llamara Izuku? Pero aparentemente, nada de lo que hizo Katsuki tenía sentido. Estaba enojado cuando Izuku lo llamó Katchan, y estaba enojado cuando no lo hizo. No había forma de que Izuku ganara y, honestamente, estaba harto de intentarlo. La gente tiene apodos para sus amigos, Katsuki. Izuku dijo en voz baja. Y ya no somos amigos. Katsuki lo fulminó con la mirada, pero Izuku se mantuvo firme. No iba a apartar la mirada primero. No iba a dejar que Katsuki ganara este. Finalmente, Katsuki se burló y se hizo a un lado. Lo que sea, Deku. Como si me importara lo que haces. Izuku agarró las correas de su mochila y pasó junto a él, tenso mientras anticipaba un ataque por detrás. Katsuki, sin embargo, parecía igual de tenso. Podría estar fingiendo que no le importaba y por eso estaba dejando pasar esto, pero Izuku sabía la verdad. Él había ganado. Lo llenó de una extraña sensación de victoria y logro que solo había experimentado al analizar o piratear. Le dio la confianza para dejar de caminar unos pasos más allá de Katsuki y darse la vuelta.
Tal vez fue mezquino y más que un poco estúpido, pero Izuku quería la última palabra. Oh, ¿y Katsuki? Izuku sonrió levemente mientras hacía contacto visual directo. No voy a ser un inventor de mierda. Voy a ser un analista de mierda. Resulta que a algunas personas les gustan mis espeluznantes cuadernos de acosador. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, prometiéndose a sí mismo que tendría un ataque de pánico cuando llegara a casa. Nos vemos en UA, Katsuki. Katsuki no lo siguió. Capítulo 10. Izuku tiró del nudo de su corbata de nuevo, tratando de que se pareciera vagamente a un triángulo o al menos, y trató de ignorar a Katsuki, quien lo estaba mirando desde el otro extremo del tren. Fue su suerte que se fueran al mismo tiempo y terminaran en el mismo tren, pero por el mapa de UA que le habían enviado junto con su carta de aceptación, las clases de apoyo estaban en una parte completamente diferente del edificio que los cursos de héroe, por lo que tendrían que dirigirse en direcciones separadas casi tan pronto como llegaran y luego podría encontrarse con Mei. Muy fácil. A pesar de que ya había estado allí para los exámenes de ingreso, entrar a la UA como estudiante fue una experiencia abrumadora. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había detenido justo afuera de la puerta hasta que Katsuki lo empujó bruscamente con el hombro y lo tiró por el umbral. Mantente fuera de mi camino, Deku. Izuku instintivamente se tensó, preguntándose si Katsuki finalmente había tenido suficiente de su nueva actitud y en realidad iba a morir antes de que comenzaran las clases, pero Katsuki simplemente se alejó, sin siquiera mirar a Izuku hacia atrás mientras se dirigía hacia el curso de héroe. Supuso que incluso Katsuki no estaba lo suficientemente confiado para atacarlo en los pasillos de la mejor escuela de héroes de Japón, donde un héroe profesional podía dar la vuelta a la esquina en cualquier momento. Aún así, Izuku tendría que comenzar a irse antes si quería evitar que lo saltaran fuera de las puertas. Tan pronto como Katsuki finalmente se perdió de vista, Izuku dejó escapar un suspiro de alivio y caminó en la dirección opuesta, confiando en el mapa que había memorizado para encontrar el camino a la clase 1F. La escuela era un poco como un laberinto e Izuku se preguntó cuánto de eso era intencional. Debe hacer que sea más difícil para los villanos encontrar su camino si alguna vez entran, o tal vez Nezu acababa de remodelar la escuela de esta manera para vengarse de los humanos y hacerles saber cómo se sentía correr un laberinto. Honestamente, probablemente fueron ambos. Finalmente, Izuku encontró el pasillo correcto y se encontró con un brazo de Mei tan pronto como dobló la esquina. ¿Por qué nuestro profesor es tan cruel, Izuku? Mei sollozó en su hombro. La mente de Izuku comenzó a correr. ¿Los profesores aquí iban a ser como los de Altera? Simplemente había asumido que serían más amables porque eran prohéroes y se suponía que debían salvar a la gente, pero ¿y si fueran igual de malos? No, serían peores porque tenían más entrenamiento. Antes de que su cerebro pudiera procesar por completo esos pensamientos, Mei comenzó a hablar de nuevo. Cerraron el laboratorio y no nos dejarán entrar hasta que llegue el maestro. ¿Por qué, Izuku? Necesito hacer a mis bebés. Izuku prácticamente se derritió de alivio. Sus profesores no eran realmente crueles. Solo era Mei siendo Mei. No es que su indignación no tuviera sentido. No era tan objetivamente malo como lo que había estado pensando Izuku. El hecho de que el laboratorio estuviera cerrado podría ser un inconveniente, pero nadie más que ella no sentiría como el fin del mundo. Mei, es el primer día. Izuku le recordó gentilmente y no finjas que no harías estallar algo si te permitieran entrar ahora mismo. Es parte de mi proceso, Izuku. Insistió Mei. No se puede tener éxito sin un pequeño fracaso. Tal vez sea así, dijo Izuku con paciencia, pero todavía tiene sentido que quieran supervisarnos hasta que sepan que podemos manejarnos por nosotros mismos. Ella hizo un puchero ante eso, pero cedió y tiró de él de la muñeca para sentarse en el piso del pasillo junto a algunos otros niños que debían ser sus futuros compañeros de clase. Habían estado mirando, algo a lo que Izuku estaba seguro de que se acostumbraría más cuanto más pasara el rato con Mei, pero rápidamente desviaron la mirada cuando lo notaron mirando en su dirección. Mei sacó un cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar diagramas para su último invento, mientras que Izuku aprovechó inmediatamente el tiempo para analizar las peculiaridades de sus compañeros de clase, o al menos las que eran obvias a simple vista, que sorprendentemente no eran tantas. Solo había 2 estudiantes con mutaciones obvias y el resto parecía normal, pero Izuku supuso que las mutaciones menos obvias, como la mira en los ojos de Mei, podrían no ser fáciles de ver a menos que realmente tuviera una conversación con ellos y tuviera la oportunidad de acercarse.
De los dos con peculiaridades de mutación, uno tenía una mutación similar a Ganorca pero con la cabeza de un gran tiburón blanco en lugar de una orca, y el otro tenía orejas grandes puntiagudas y una cabeza calva, aunque Izuku no sabía si la calvicie estaba relacionado con una peculiaridad o una elección estilística. Espera un segundo. Izuku, estás murmurando de nuevo. Mei dijo distraídamente. Izuku se sobresaltó y se dio cuenta de que el chico de las orejas puntiagudas se estaba sonrojando y el resto de la clase lo miraba con nerviosismo. Oh, Izuku sonrió incómodamente al niño, lo siento. Estoy, tratando de ser más consciente de cuando estoy haciendo eso. Pero me interesaría, si quieres decírmelo. El niño parecía que realmente no lo sabía, pero tampoco sabía cómo decir que no, solo tengo alopecia. No creo que esté relacionado con mi peculiaridad, pero podría estarlo, ya que un par de personas más en mi familia también la tienen, y todos tenemos peculiaridades similares. Se apagó y por mucho que Izuku quisiera preguntar cuál era su peculiaridad, no quería que sus compañeros de clase pensaran que era espeluznante. En realidad, probablemente era demasiado tarde para eso, ya que el resto de los estudiantes en el pasillo ya parecían estar evitándolo a él y a Mei. Aún así, el niño probablemente no se sintió cómodo contándole a Izuku su peculiaridad, por lo que no debería presionar el tema. Lo más probable es que surja eventualmente de todos modos, ya que la mayoría de las clases compartieron su nombre y peculiaridad el primer día, algo que él no estaba esperando en absoluto. Al menos no perdería ningún amigo cuando se descubriera que no tenía peculiaridades. Izuku, preguntó Mei de repente, ¿viste la pelea de Kamui Oda ayer? Izuku asintió con entusiasmo, agradecido por la distracción. Fue contra ese villano tortuga, ¿verdad? ¿Sí? Mei confirmó. Entonces, ¿qué te parece? Pensó por un momento. Bueno, no fue un buen enfrentamiento, al menos no con la forma en que los dos luchan actualmente. Los puntos fuertes de Kamui son la velocidad y la captura, por lo que la lentitud natural de Shelly-Shock lo coloca en una gran desventaja. Sin embargo, podría haber sido muy diferente. Su caparazón es lo suficientemente duro como para que los ataques físicos sean inútiles contra él. No es que eso hubiera ayudado contra la prisión de ramas de Kamui, pero si hubiera pensado en usar su caparazón como un arma contundente, probablemente podría haber salido incluso de esa trampa fácilmente. Una de las principales debilidades de Kamui es lo blanda que es su madera, ya que tiene que crecer muy rápido. Mei sonrió y escribió algo. ¿Qué piensas de la armadura de caparazón de tortuga? Izuku hizo una mueca y negó con la cabeza, demasiado pesado. Hay una razón por la que las tortugas son tan lentas. Las tortugas, sin embargo, pueden moverse bastante rápido en el agua, por lo que la idea podría ser más práctica para un héroe de combate acuático como Selkie. Y si hay cámaras de aire para ayudar con la flotabilidad, la armadura no se hundirá incluso si es pesada. Mei ayudó con la lluvia de ideas felizmente. Garabateó algunas de las cosas que ya había escrito y pasó a una nueva página de su cuaderno de bocetos.